Ok, buenas tardes a todos de nuevo. La idea de la charla de hoy es que veamos entonces un poco de portafolio Fortinet y pues naturalmente nos actualicemos en soluciones. Adicionalmente a esto, la idea de hoy o lo que debe quedar de hoy es también definir como cuál va a ser el roadmap de aquí a seguir con ese tipo de charlas y también pues el acompañamiento en sitio para preventa en lo que respecta pues a proyectos y soluciones en las que se van enfrentados ustedes. Entonces, pues la idea justamente es esa, que hagamos un recorrido rápido y de ahí salgan algunas soluciones con las que vamos a trabajar, bien sea que estén homologadas ya en el portafolio de Arus o bien sea que pues estén pensando en homologarlas más adelante y quieran conocer un poco más. Listo. Bien, esta presentación es un poquito larga, eh, realmente son 200 y punta de slides. Yo prefiero hacer una presentación muy conversada sobre cada uno de las soluciones y cada uno de los productos que tiene el portafolio. Y ya más adelante, para profundizar, pues sí, yo les comparto el material para que lo revisen paso a paso, además porque pues el contenido es bien interesante para ir más al detalle técnico y rápido de algunos puntos de cada uno de los productos. Ok, como sabemos entonces, Fortinet pues tiene un portafolio bastante grande de soluciones en cuanto a seguridad de red. Ese portafolio tiene pues una capa de gestión bien importante donde hay unos productos que permiten tener control y visibilidad de dispositivos de seguridad que ya existan en la red, bien sea para otras cajas Fortinet o también para algunos dispositivos de partners o inclusive multivendors que vamos a encontrar. Eso más adelante lo vamos a ver. Debajo de esto, cuando ustedes ven plataforma o form factor en muchos datasheets, se van a dar cuenta que muchas de estas soluciones o de esos productos, más bien, vienen en varias maneras de entregarlo. Vienen equipos de appliance pequeño para escritorio, vienen appliance más grande para unidades de rack, vienen inclusive para chasis tipo Blade, donde uno lo que hace es comprar tarjetas y los va alimentando para crecer horizontalmente. Y también vienen para máquinas virtuales, no solamente para ambientes de nubes privadas tradicionales y ambientes de virtualización tradicional, sino también para ambientes de nubes públicas y como Amazon Web Services, como Microsoft Azure, además de que también tiene equivalentes para ser integrados a SDNs, a Software Defined Networks. Entonces esa parte es bien importante porque eso es el futuro de la red y justamente Fortinet ya se integra, por ejemplo, con Cisco ACI, ya se integra, por ejemplo, con VMware NSX, con unas APIs, con unos conectores bien interesantes. Listo. Pero ya resumiendo una capa más abajo, que es el control y la seguridad a nivel de red, encontramos que Fortinet entrega soluciones tanto desde el usuario final y los endpoints, pasando por la capa de acceso, la segmentación como nosotros conocemos bien, que uno de los puntos más conocidos en la segmentación y en la seguridad de la red es FortiGate, que justamente se conoce como el punto de entrada o la punta de lanza de Fortinet, por lo que muchos lo conocen. También la parte de red, de seguridad de aplicaciones y de datos como tal. Debajo de esto encontramos unas soluciones nuevas que van enfocadas a temas de APTs, que básicamente son soluciones para Advanced Persistent Threat, que se conoce una solución como ATP o Advanced Threat Protection. Y esa Advanced Threat Protection está compuesta por varias soluciones que también veremos más adelante que se integran con esa misma filosofía del Fabric que tiene Fortinet, con su punto de partida el sandbox que ya digamos bien veremos un poquito más adelante. Pero si nosotros queremos entender rápidamente cómo está compuesto el portafolio de Fortinet, tenemos que verlo con esta gráfica que digamos que hay bastantes soluciones de aquí. Esto aterrizado a productos sería más o menos esto. Estos son todos los productos que tiene actualmente Fortinet. Déjenme, yo creo que abajo se está cortando un poquito, déjenme yo cuadro un poco este slide, que veo que se corta, tal vez se descuadra un poco por el otro equipo que uso. Bien, voy a subirlo un poco, que ahí se va a ver mejor. Muy bien.
Ahora sí. Entonces les decía que todos estos son los productos con que cuenta hoy día Fortinet. Para la parte de acceso móvil, pues encontramos como tal al endpoint, seguridad directamente al endpoint. Encontramos ya como tal el FortiClient tradicional que nosotros conocemos y el FortiClient con el Mobility Agent que permite hacer temas de onboarding, de cumplimiento, que permite ir un poco más allá, es decir, partir del tema de tokens, de OTP que teníamos en el FortiClient, partir del tema de VPNs, partir de todo lo que es seguridad de endpoint, de IPS, de host, de antivirus, de host, directamente gestionados del FortiGate, a ir un poco más allá y también tener temas de control de gestión de identidades, temas de autenticación basada en certificado, temas un poco más robustos basados, digamos, con todo lo que tiene que ver con MDM, con movilidad, ¿sí? Y esa integración también con dispositivos de MDM. Entonces no se queda ya solamente en el tema de FortiClient, sino que va también al Mobility Agent que va aquí embebido para la parte de los agentes. Adicionalmente a eso está el FortiToken que nosotros bien conocemos para el tema de OTP o para autenticación de doble factor, donde pues tenemos también bien sean tokens de hardware o tokens de software o inclusive puede ser tokenless, ¿sí? Donde digamos se puede enviar un token vía correo electrónico o vía SMS directamente desde el FortiGate o desde el FortiAuthenticator también gestionar estos tokens, porque este FortiToken se puede gestionar bien sea desde el FortiGate directamente para temas de VPN, para temas de acceso, como en el FortiAuthenticator también para hacer controles con single sign-on puro directo desde el sistema operativo, hacer digamos que una autenticación mucho más robusta y más granular. Entonces esa es la parte como tal de control a los endpoints. Si nosotros nos vamos a la parte digamos de la red interna, de la LAN, encontramos varios productos. Uno de ellos es el FortiSwitch, que básicamente es un switch capa 2, y ese FortiSwitch, ¿cómo cobra más sentido? Realmente cuando se integra con FortiGate. Hace algunos años FortiSwitch ya existía, pero realmente no era muy robusto, era un switch capa 2, digamos que gestionable, pero no tenía muchas características para competir en switching. Y justamente, ¿por qué? Porque digamos que la idea del FortiSwitch no fue entrar a competir en el tema de switching con Cisco o con Huawei o con cualquier otro vendor, sino justamente era integrarse con FortiGate para ampliar la densidad de puertos del FortiGate. Entonces con eso, con el FortiSwitch, podemos gestionarlo desde el FortiGate y inclusive crear las políticas de seguridad, políticas de firewall o políticas bien granulares basadas en los puertos del switch, asignar VLANs, todo sin necesidad de ingresar directamente al switch, sino gestionarlo desde el FortiGate. Esa en la parte del Fabric que hablábamos la vez pasada también es bien importante para temas de visibilidad. Entonces, FortiSwitch si bien antes no era muy fuerte en temas de switching, hoy en día ya hay puertos, hay switches bastante interesantes también para no solamente extender la densidad de puertos del FortiGate, sino también ir un poco más allá, porque ya hay switches que permiten hacer temas de stacking, hay switches de 48 puertos, hay switches que tienen interfaces QSFP, es decir, hay unos switches bastante interesantes ya que se integran a ese ecosistema. Entonces, cobra mucho más sentido con FortiGate, pero igual pueden ser integrados sin necesidad de en la red. Bien, al lado siguiente encontramos FortiAP, o más que FortiAP, esto realmente es un portafolio gigante solamente de acceso inalámbrico, toda la parte de acceso de Fortinet, pero acá se relaciona como FortiAP, justamente para hacerlo un poco más resumido, pero desde hace un par de años que Fortinet adquirió una compañía que se llama Meru Networks, que era muy fuerte en el tema de acceso inalámbrico, pues ya ese portafolio de acceso inalámbrico dejó de ser solamente FortiAPs. Eh, FortiAPs tradicionales que eran gestionados de manera integrada con el FortiGate. Hoy en día hay unas familias muy grandes, muy amplias de access points que también le pegan a la parte de seguridad, porque por ejemplo yo puedo inclusive tener unos FortiAPs Smart que son gestionados desde la nube, la controladora en la nube no se cobra y esos FortiAPs Smart tienen características UTM sin necesidad de yo tener un FortiGate en sitio.
Entonces digamos que hay un portafolio en el tema de acceso inalámbrico bien robusto, donde inclusive se puede llegar a ambientes de infraestructura soportando 15.000 APs, 30.000 APs, despliegues bastante grandes, bastante interesantes con controladoras, bien sea en sitio o controladoras desde la nube. Se puede jugar tanto como se quiera en ese punto. Entonces el tema de acceso inalámbrico hoy día ya no es solamente FortiAP, para que lo tengan muy en cuenta. Esto vuelvo y digo que en caso tal de que sea un producto homologado, que quieran revisarlo más en detalle, pues entraríamos a revisarlo en una próxima charla, porque realmente sí es bien fuerte y bien interesante y bien grande el portafolio de acceso inalámbrico de Fortinet. Entonces yo creo que podemos tenerlo ahí en el tintero para una próxima charla. Bien. Siguiente, acto seguido a estos, pues hay un par de soluciones que está compuesta por 4 productos que, digamos, no tienen mucha rotación, honestamente, no tienen mucha salida, de pronto para ustedes no tiene como mucho sentido en muchos proyectos, pero pues existen, ¿sí? Y digamos que entran también con esa misma búsqueda de hacer ventas cruzadas y de tratar de absorber en los pliegos donde se requieran vendors, digamos, soluciones de un solo vendor y demás. Pues ahí entran ese tipo de soluciones como lo son soluciones de telefonía y soluciones de circuito cerrado de televisión, básicamente. Donde encontramos un FortiRecorder, que básicamente es un DVR, y unas FortiCamera, que son básicamente cámaras IPs que se integran con esos FortiRecorder. Aquí también hay un portafolio grandecito, pero pues digamos que de pronto no es mucho de su interés. También hay que tener en cuenta que esas FortiCameras, pues hay una variedad grande de equipos, donde hay inclusive cámaras PTZ, giradores, hay cámaras que tienen un zoom importante, hay cámaras para temas vandálicos, hay cámaras indoor, outdoor. Bueno, ahí digamos que hay bastantes equipitos que se pueden integrar con el FortiRecorder, que son estas FortiCamera, que hay unas variedades bien grandes. Por el otro lado está la central telefónica o FortiVoice. Y FortiVoice pues justamente es eso, ¿no? Es una central donde uno le configura pues las troncales, SIP y todo el tema, y tienen sus respectivos teléfonos IPs, que son los FortiPhone. Hay una consulta muy común y es que, como en el caso de los FortiAPs, si las controladoras Fortinet se integran con otros access points y demás, pues no, en este caso son bastante restrictivas. Entonces es bueno tener en cuenta que solamente con productos Fortinet se integran, ¿sí? Bien, para la parte de data center, hay, digamos que varias soluciones enfocadas sobre todo a protección de aplicaciones que residan en el cliente, ¿no? Una de ellas es FortiDB, y esta se las resalto porque FortiDB ya sale del portafolio dentro de poco. FortiDB era un producto realmente, mejor dicho, es un producto que pues no brindaba todas las bondades que debería tener en cuanto a protección o a firewall de base de datos, y, y digamos que la integración con algunas de las bases de datos como Postgres y demás era un poco compleja y no prestaba muchas funcionalidades. Entonces Fortinet decidió darla de baja, entonces para que no la consideren en sus próximos proyectos y demás, ¿sí? FortiDB entonces es un producto que ya va a salir del portafolio. ¿Ok? Bien, debajo de esta está FortiMail, y FortiMail lo que hace es que es un gateway de correo seguro, es decir, un anti-spam o un antivirus de correo. Lo que yo puedo hacer con este equipo es pararlo enfrente a los servidores de correo para hacer filtrado de correo saliente o entrante en cuanto a virus, en cuanto a spy, perdón, spam, y justamente lo que puedo hacer es evitar enlistamiento en Spam House y demás de mis direcciones IPs públicas. Eso puedo hacer con FortiMail tradicionalmente, pero además puedo vincular otras tecnologías que vienen de FortiGuard, que son, por ejemplo, el tema de IP Reputation, de hacer tema de Sandbox. Yo puedo coger, digamos que los correos que atraviesen el FortiMail y traigan un adjunto, esos archivos pueden ser enviados al sandbox para que sean corridos y no entregado el correo hasta que sea analizado con el sandbox, y posteriormente entonces ya determinará si se entrega o no se entrega el correo.
al usuario final. Esa parte es bien interesante, la integración del sandbox, y ahí es donde le apunta también mucho el tema del Fabric que hemos hablado antes. También el FortiMail permite tener buzones de correo, o sea, él puede funcionar inclusive como servidor de correo electrónico interno de la compañía. O sea, se puede licenciar con cantidad de buzones también, no solamente con cantidad de correos escaneados por hora y demás, sino también por buzones, y él servir como servidor de correo interno de la empresa. Él te permite inclusive tener una interfaz web por donde los usuarios ingresen tipo OWA a su bandeja de correo electrónico, o a través de los clientes pues que se tengan en la organización. Eso permite hacer el FortiMail. Bien, debajo encontramos FortiCache. FortiCache básicamente es un caché de navegación. Lo que hace interesante, aparte de ser un caché de navegación, es equipo, y el alcance que tiene importante, es que hace caché de streaming. Entonces, pues lo que él hace, además del control de navegación de los usuarios basado en categorías, como lo hace FortiGate, basado en las categorías de FortiGate, es que hace también ese caché con un gran almacenamiento a nivel de streaming. Entonces, si un usuario va a ir a consultar un video, a cargar un video de YouTube, ese ID se guarda, el ID de ese video se guarda en el FortiCache, y acto seguido, cuando otro usuario X vaya a ingresar a ese mismo video, justamente va a responderle localmente y no va a tener que usar nuevamente el canal de internet para cargar ese video. Ese caché es dinámico, es bien interesante esa solución por el tamaño y por los costos. Normalmente se piensa es para proyectos, por ejemplo, de universidades, para proyectos de escuelas públicas. Entonces ahí es donde entra un poco a tomar sentido el tema del caché. Esa solución digamos que el punto de entrada fuerte es el tema de caché streaming, aunque hace algunas cosas más en cuanto a caché dinámico y demás. Bien, aquí se corta un poquito la letra. Ahorita cuadro la presentación antes de enviarla, pero lo que dice acá debajo es FortiADC, y es porque en una parte de balanceo de carga o SLB, Load Balancer, pues está el equipo equivalente en Fortinet, nuevamente FortiADC. Lo que hace interesante a esta solución es, bueno, digamos que no tanto para competir en empresas, digamos, muy grandes, sino para segmentos pequeños y medianos donde uno quiera alcanzar throughputs de, no sé, 50 gigas, para hacer balanceo en capa 4, en capa 7, inclusive balanceo de contenido. Puede hacer inclusive temas de disaster recovery, o sea, yo puedo tener un ADC aquí y otro ADC en el data center de China, y si se cae el de acá, que es el principal, entonces hacer el balanceo a nivel de DNS con el balanceador que tengo en el otro lado, y que los usuarios respondan por ese lado. O inclusive yo puedo priorizar a nivel de DNS con esa misma configuración, que los usuarios utilicen el data center que geográficamente esté más cerca de ellos, para garantizar una respuesta más rápida y unos SLAs más adecuados para las aplicaciones. El tema del FortiADC es bien chévere, porque más allá digamos, de las características de balanceo y demás, pues tiene hardware dedicado para hacer SSL inspection, perdón, SS offloading. Entonces, naturalmente, para los clientes que tengan aplicaciones web HTTPS, pues cobra sentido tener un equipo de estos también quitándole la carga a los servidores o quitándole la carga a otro equipo, porque tiene hardware dedicado desde los equipos medianos hasta los grandes, para hacer ese offloading. Los pequeños no tienen hardware dedicado para eso, lo hacen a nivel de software. O sea, sí hacen ese offloading, pero no tienen ASICs dedicados a hacer eso. Entonces los medianos y grandes sí lo hacen, y esa es una característica también bien interesante de la ADC. Aparte del balanceado tradicional que nosotros conocemos y que necesitan muchas organizaciones para cuando tienen aplicaciones tipo de Microsoft y demás, o aplicaciones robustas o aplicaciones web que estén alojadas en 2, 3, 4 servidores, inclusive balanceando contenido. Entonces esa parte del FortiADC es bien fuerte, pero naturalmente pues no va a competir con las series grandes, más grandes, diría yo,
de equipos como F5, equipos como Alteon de Radware, o etcétera, porque pues no es el foco es más bien empresas pequeñas y medianas y de pronto algunas grandes que no pasen de 50 gigas de throughput. Bien, para la parte de protección de aplicaciones web o Web Application Firewall, lo que tenemos es un FortiWeb. FortiWeb es una solución también bien interesante, que la joya, digamos, de la corona es que trabaja también a nivel de comportamiento de los usuarios. Entonces, pues es un WAF también bien interesante al que se le puede, combinado con Forti, e inclusive se le pueden dedicar las labores de offloading a él. En las últimas versiones de software de sistema operativo con el Fabric cobra mucho sentido también el FortiWeb, porque puede hacer offloading del tráfico web que tenga el FortiGate. Pero solito el FortiWeb hace toda la labor de protección en capa de aplicación hacia las aplicaciones web. Entonces, digamos que obviamente protege contra todo el top 10 de OWASP, pasando pues obviamente por temas de SQL injection, por temas de cross-site scripting, por temas de de direct object reference o de muchas otras amenazas que están enfocadas a temas de web. Entonces, ese es un equipo dedicado para hacer un firewall de aplicaciones web como proxy reverso, o inclusive en algunos clientes que necesiten no hacer cambio de infraestructura se puede implementar de manera transparente, pero pues naturalmente lo ideal es que funcione como proxy reverso. Bien, por otro lado está el DDoS o el FortiDDoS, que pues es un mitigador. Aquí aparece como Layer 7 o la capa 7, pero realmente es un mitigador de ataques de denegación de servicio distribuido, ataques en su mayoría volumétricos, tanto para capa 3, 4 y 7. Es un equipo también netamente, ese sí está netamente basado en comportamiento, por eso el tema de los baseline y el aprendizaje del equipo, al igual que del FortiWeb, es bien importante. Dejar aprender esos equipos una semana o 15 días, depende de la naturaleza y los cambios que realice el cliente en su infraestructura y en el tráfico. Pero entonces es un equipo que va enfocado a eso, es un equipo que digamos que está diseñado para hacer capa 2, es decir, tiene una interfaz WAN, una interfaz LAN, funciona de esa manera, con pares de interfaces. Interfaces WAN, interfaces LAN. Lo que yo conecto por una interfaz WAN, pues va a salir por la otra interfaz LAN de la misma manera. Es como un tubo, ¿sí? No hace temas de capa 3, no tiene direccionamiento en las interfaces de tráfico, etcétera. Solamente es capa 2 en ese sentido. Justamente porque lo que busca es mitigar esos ataques que por lo general son volumétricos de denegación de servicio distribuido. Bien, lo ideal obviamente de estos equipos es que protejan se vuelvan el protector de toda su infraestructura, todo lo que hay detrás, ellos reciban los enlaces de internet y demás, y protejan todos los equipos que hay debajo, porque obviamente los equipos adicionales de protección pues no están diseñados para hacer frente a ese tipo de ataques, que por lo general son volumétricos en paquetes o en throughput, porque digamos un firewall perimetral lo que hace es que es stateful y necesita ver sesiones establecidas. Hay muchos ataques de estos que son stateless y este es un equipo stateless, entonces justamente permite hacer eso, tener hardware dedicado para hacer frente a esas amenazas, etcétera. Es una solución bien interesante para ponerse de frente a todo. Eso es el FortiDDoS, y el FortiDDoS se combina con algo que no aparece aquí, pero que también es una nueva incursión de Fortinet, y es un Scrubbing Center para los que de pronto han tenido cercanía con temas de ataques de denegación de servicio distribuido y demás. Pues FortiDDoS tiene la capacidad de hacer señalamiento, como lo hacen otras soluciones del mercado en temas de DDoS, hacer señalamiento para cuando el canal de internet se vuelve el cuello de botella. Es decir, si el canal de internet que yo voy a ir a proteger y todos los servicios que hay detrás, pues es un canal de 100 megas y me llega un ataque de negación de servicio distribuido que alcanza 1.8 o 2 teras por segundo, como los últimos ataques que se han consolidado de este tipo, pues lo que hace él es que antes de que se colme esa capacidad de 100 megas del canal, él está enviando señales al Scrubbing Center de VeriSign, y VeriSign en algún momento toma acción cuando ya se vaya a colmar ese Internet Pipe o la capacidad del canal de Internet.
Entonces en ese momento se desvía el tráfico al scrubbing center de VeriSign. VeriSign tiene mucha más capacidad a nivel de teras por segundo y finalmente pues desvía el tráfico nuevamente ya limpio a las instalaciones del cliente. Eso lo puede hacer por BGP o lo puede hacer por DNS, depende de las aplicaciones que se vayan a proteger en ese sentido. Esa es la mitigación que hace FortiDDoS combinada hoy en día con Scrubbing Center de VeriSign. Arriba del FortiDDoS está el FortiBridge. El FortiBridge es básicamente un bypass de red. Eso es lo único que hace. Entonces un bypass es un equipo capa 2 bruto. Lo único que hace es mantener la continuidad de la red, mantener la continuidad del tráfico, del servicio, de las aplicaciones. Así se pierda la capa de seguridad. Más o menos la conectividad de un equipo de estos es muy parecida como se ve en este esquema. Por un lado al bridge o al bypass le llega una interfaz WAN y otra LAN, que serían como las interfaces network, las interfaces de red, y hacia otras dos interfaces, las interfaces monitor, sale y entra el tráfico que va del DDoS. Si el DDoS en algún momento se cae, entonces el bypass o el FortiBridge lo que hace es que permite que el tráfico siga fluyendo. Eso es lo que hace, gracias. Eso es lo que hace el FortiDDoS, garantizar esa continuidad en el tráfico. FortiDDoS en muchos de los equipos traen interfaces bypass, y son fail open incluso, es decir que esos FortiDDoS por lo general vienen con interfaces de cobre que hacen temas de fail open. Si el equipo físicamente se cae, entonces lo que sucede es que el tráfico igual sigue pasando, así yo lo apague, así el equipo se queme, pero eso sucede con interfaces cobre, eso no sucede con interfaces fibra porque naturalmente se requieren las de luz. Sin embargo, algunos equipos grandes ya están viniendo también con bypass de fibra, pero son muy pocos. Esos bypass de fibra los hacen con una alimentación adicional. Pero para hacer un bypass externo, un bypass que dependa de otra máquina afuera, como puede suceder en algunos proyectos, o porque de pronto el FortiDDoS que se dimensionó no viene con interfaces a fibra bypass o fail open, entonces lo que se hace es que se pone un FortiBridge que hace esa labor de estar enviando, censando a través de un paquete Herbit por esas interfaces el FortiDDoS, y se cae el FortiDDoS, es decir que si el paquete sale del FortiBridge y no vuelve al FortiBridge, entonces dice se cayó el FortiDDoS y él simplemente hace seguir el tráfico sin atravesar el FortiDDoS hasta que vuelva y suba. Eso es básicamente lo que hace el FortiBridge. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿O me están escuchando bien? ¿O tenemos algún problema de comunicación? ¿Alguna inquietud adicional? Vamos bien, Juan. Hasta el momento bien. Ok, perfecto. Bien, muy bien. Esa es entonces la parte de data center, de LAN que ya hablamos. Al lado izquierdo vemos, digamos, un punto interesante también en la parte de acceso remoto. Para acceso remoto tenemos algunas soluciones como es el caso de los FortiWiFi. FortiWiFi está diseñado, bueno, no sé si saben lo que es FortiWiFi, pero FortiWiFi es muy sencillo de entender porque FortiWiFi es un FortiGate con radios. Es decir, un FortiGate con antenas, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es propagar una red Wi-Fi directamente desde el FortiGate. Son FortiGate pequeños, yo creo que ustedes ya los conocen, los FortiWiFi vienen desde series 30 hasta series 90, es decir, para baja densidad de usuarios, para no más de 50 usuarios, y lo que hacen es justamente eso, que permiten propagar hasta 8 SSIDs directamente desde el FortiGate. Entonces es una parte, digamos, que se integra al tema de acceso remoto porque es para sedes remotas o para sedes pequeñas. Ok, al lado de eso está FortiExtender. FortiExtender es básicamente lo que es FortiExtender es un modem 3G, un modem 3G o 4G. Vienen varios modelitos de ese modem. Inclusive hay modems que vienen con doble SIM card. Lo que hacen esos modems es, digamos que garantizar un backup a nivel de enlace por 3G, 4G para sedes remotas, con diversos ISPs, etc. Eso es lo que hace el extender. O también inclusive, como alguna vez lo manejé con Juan Alberto en Medellín, lo tocamos alguna vez un tema
de unas ambulancias que necesitaban estar dando, digamos, la vuelta por la ciudad, pero estar conectadas permanentemente a internet. Entonces la otra opción era tener un extender que estuviera pegado a un FortiGate pequeño en esas, digamos, en esas ambulancias, ¿sí? Para garantizar que constantemente estuvieran conectadas a internet. Eso es lo que hace el extender, dar ese backup o dar esa segunda enlace ya por 3G, 4G. Bien, FortiOne es una solución que lo que hace básicamente es agregar enlaces y hacer balanceo, pero a nivel de enlaces. Ahorita estábamos hablando de FortiADC. FortiADC es una solución básicamente enfocada a GSLD y a SLD sencillo, es decir, a balanceo, a ADC o balanceo de carga a servidores. Mientras que FortiOne es una solución enfocada o es un producto enfocado realmente a hacer balanceo, pero a nivel de enlaces y hacer agregación a nivel de enlaces. Entonces yo puedo tener 3, 4 ISPs diferentes, cada uno con 50 megas y ahí tendría 200 megas, digamos, sumadas de tráfico haciendo failover, haciendo tema de balanceo de sesiones, más importante aún, reduciendo costos en algunas de las cosas que pueda necesitar un cliente, porque yo puedo trabajar como FortiOne inclusive haciendo temas de multihoming, y el multihoming, como sabemos, a nivel de ISP es bien costoso. Con FortiOne lo puedo hacer a nivel de DNS, el tema de multihoming, y eso ahorra pues bastante billete al cliente. Eso es bien interesante lo que puede llegar a hacer a nivel de multihoming el FortiOne. Pero eso es básicamente lo que hace. Él hace ese tipo de balanceo y de agregación de enlaces hacia afuera. Eso es lo que hace FortiOne. Bien, por la parte de cloud, lo que tenemos es FortiCloud, que ya ustedes lo conocen de pronto para los casos, por ejemplo, de FortiGate que viene con el almacenamiento de logs en la nube. Entonces esa gestión de logs desde la nube también está ahí adentro de FortiCloud, pero no es el único servicio que se presta desde FortiCloud como gestión. Ahí están también las controladoras inalámbricas que me permiten vincular los access points tipo cloud o access points C que ustedes van a ver en los datasheets, e inclusive los access points smart, que son los que traen características UTM directamente desde la P, filtrado de navegación, IPS, antivirus desde la P, y que son gestionados desde la nube. Nuevamente, esa consola de gestión, esa controladora en la nube no se cobra. Bien, y encima de eso, lo que tenemos nosotros para SOC o para Security Operation Center, y además también hay algunas soluciones ahí que van enfocadas no solo para SOC sino para NOC, son este montón de productos que vemos aquí. El primero es FortiAuthenticator, que es un producto que está enfocado a hacer tema de hacer gestión de identidades, ese es el foco, y hacer single sign-on. Pero va un poco más allá. Yo con FortiAuthenticator puedo tener inclusive la capacidad cuando yo distribuyo access points que tengan autenticación 802.1x o switches, también FortiSwitch que me permitan hacer eso, yo puedo hacer la autenticación desde el access point o desde el switch con las credenciales del dominio e inmediatamente quedar validado en el Authenticator y quedar autenticado haciendo single sign-on, es decir, quedar autenticado para toda la red. Que si tengo un FortiGate que me está haciendo control de navegación directamente, ya él vea ese evento y acto seguido, pues lo que haga el control de accesos, asignación de VLANs, todo basado en ese evento de autenticación del usuario. Esa gestión centralizada de la autenticación de los usuarios es bien importante, inclusive permite solucionar problemas que de pronto tenían el Fortinet Single Sign-On que se instalaba en los controladores de dominio tradicionalmente para hacer control de navegación basado en grupos del directorio activo, en grupos de seguridad. Pues como sabemos, o de pronto quien haya cachareado un poco, o quien le haya tocado lidiar con el Fortinet Single Sign-On sabe que como ese agente depende del controlador de dominio, hay muchas variables que lo afectan, mientras que este Fortinet Authenticator es una solución que va transversal y que justamente pues no depende de este controlador de dominio ni del esquema que haya ni de las máquinas como estén. Inclusive se pueden desplegar agentes de autenticación como hablábamos ahora de FortiClient y registrar eventos que ni siquiera por naturaleza o por diseño del controlador de dominio se registran, por ejemplo logout.
todos sabemos que los controladores de dominio registran el login, pero no registran el logout. Entonces lo que hace también es que esta solución está registrando eso, o si hay un cambio de interfaz cableada inalámbrica, también se hacen ese tipo de registros. Entonces, digamos que el Forti Authenticator va muy enfocado a hacer esa autenticación de los usuarios, esa visibilidad. Inclusive, él mismo es una CA, entonces él puede emitir certificados digitales y esos certificados digitales propagarlos en la red para hacer inclusive autenticación a nivel de dispositivos, a nivel de certificado, no solamente de IP, de usuario, sino también de certificado digital, para hacer también, digamos, uso o establecimiento de VPNs basadas no en pre-share-key tradicional, sino también en certificados digitales. Porque Authenticator permite hacer muchas cosas que no solamente se limitan a hacer la autenticación y la gestión de identidades, sino que también permite hacer un radius, permite tener su base de datos de usuarios, no solamente con LDAP o con bases de datos externas de usuarios, sino también puede tener la propia. Ese Forti Authenticator inclusive con el agente de FortiClient permite integrarse directamente con Windows para que cuando uno inicie sesión en el equipo le pida usuario, contraseña, como sabemos Windows lo que pide normalmente, más el toque. Y si existe esa regla, pues entonces hay una autenticación verdadera y el usuario queda haciendo single sign-on en la organización. Esa parte es bien importante del Authenticator. Listo. La otra solución, bueno, el otro producto que va muy de frente a solucionar temas de SOC, bueno, realmente más de NOC que de SOC, es el FortiAnalyzer. Solamente que cuando hay FortiGate de por medio y se sacan reportes de cumplimiento, también se apoya el SOC, pero es un producto basado en logs y reportes centralizados y además de temas forenses. Es un producto que probablemente ustedes ya conocen bien, pero es un producto que cobra mucho sentido cuando se integra con FortiGate, aunque se pueden integrar otros dispositivos a nivel de add-ons. Es decir, también es multitenancy como muchos otros equipos y yo puedo segmentar el FortiAnalyzer en varios add-ons o administrative domains para yo comenzar a gestionar los logs de otros equipos o inclusive brindar ese servicio a los clientes y que solamente los clientes puedan acceder a sus equipos y ver sus equipos en un solo add-on. El FortiAnalyzer pues recibe todos esos eventos y lo que hace básicamente es que tiene una base de datos interna donde almacena esos logs. Yo puedo jugar con esa base de datos interna, yo puedo jugar con los datasets, puedo crear mis reportes personalizados hasta el punto que yo quiera. Y si yo soy un usuario avanzado de base de datos y yo tengo buenos conocimientos en cuanto a SQL, pues lo que yo puedo hacer es diseñar mis propios datasets. Entonces todos los charts, todas las gráficas, yo los puedo alimentar con datasets o consultas a las bases de datos internas, inclusive externas que yo puedo vincular en el FortiAnalyzer. Las puedo hacer lo más personalizada posible, esos charts, esas gráficas las puedo alimentar con la información que solo a mí me interese. Es decir, a pesar que FortiAnalyzer trae muchos reportes predefinidos y trae muchas plantillas y trae muchos charts y muchos datasets ya definidos, pues yo puedo definir mis propios datasets y ser tan granular como yo quiera. Esos FortiAnalyzer por lo general pueden operar de dos maneras. La más común es como Analyzer, es que él reciba todos los logs de los equipos y una vez saque los reportes, o él puede utilizar algunos especie de buffers en la red. Si el cliente ya tiene unos FortiAnalyzer viejitos o unos FortiAnalyzer pequeños, esos FortiAnalyzer pequeños y distribuidos en otras sedes o como quieran, pueden trabajar como colectores de ese FortiAnalyzer grande y principal para hacer los buffers, y esos colectores pues permiten que haya digamos que un análisis más rápido, más efectivo de los logs y digamos que permiten trabajar a unas tasas mucho más altas. Entonces digamos que se puede ser tan robusto como se quiera con FortiAnalyzer y se puede jugar mucho con esos modelos de implementación, pero en resumen es un producto que lo que hace es eso, es recibir los logs y sacar reportes de esto, permitiendo hacer análisis forense. ¿Sí? Eso es lo que hace el FortiAnalyzer. Bien. FortiManager es el segundo producto más viejo de FortiGate. Nació con la idea de gestionar muchos FortiGate que pudiera tener el cliente,
también es multitenancy, se puede segmentar en add-ons o en dominios administrativos para tener varios FortiGate segmentados en un solo add-on y digamos otro cliente que tenga otros FortiGate en otro add-on, etcétera. Y lo que busca es, digamos, que gestionar de manera centralizada o administrar de manera centralizada esos equipos, pero no solamente se queda ahí, sino que también permite ir y hacer actualización de software, permite hacer push de políticas, permite sacar plantillas de configuraciones de equipos y distribuirlas a los otros equipos que haya gestionados por él. Eso es lo que puede hacer el FortiManager a grosso modo, pero digamos en tareas administrativas permite hacer inclusive todo el ciclo de vida de una política, de una configuración, hacer lo que se conoce como workflows. Esa es la parte interesante del FortiManager también. Esa gestión centralizada inclusive de los FortiAPs y yo permitir hacer también en push de configuraciones o actualizaciones de firmware de manera centralizada. Eso hace FortiManager. Bien. FortiSandbox es una solución relativamente reciente porque va enfocada a hacer, digamos, hacer frente a todo lo que son APTs o amenazas persistentes avanzadas. Todo lo que no coja el antivirus y todo lo que no coja el IPS, pues la idea es que lo que sea de día cero justamente lo coja el sandbox, bien sea que sean ejecutables como anteriormente se había concebido el sandbox, es decir, para examinar solo ejecutables, o sea, como hoy ya puede hacer también sandbox, puede analizar archivos de otras extensiones, no solamente ejecutables, sino archivos de Word, archivos PDF, que los archivos que atraviesen el FortiMail porque llegó un correo con adjunto que tenía una apt, pues entonces que eso lo envía al sandbox para su análisis y él emita el reporte y diga es bueno, es malo, se está conectando un sandbox, a una botnet, ese equipo está, no sé, trae adentro una amenaza que se está conectando a sitios maliciosos. Bueno, eso es más o menos lo que sucede cuando pasa a través de un correo adjunto que pasa por FortiMail. O si hay hay tráfico que atraviesa el FortiGate y va a una amenaza de ese tipo, igualmente se puede enviar al sandbox, en el mismo concepto del Fabric. Si hay un FortiWeb protegiendo una aplicación web, y esa aplicación web tiene, digamos, tiene formularios o tiene partes donde se pueden subir archivos, no sé, una aplicación web de la gobernación de Cundinamarca que permite sacar citas para pedir los pasaportes y de pronto se necesita subir alguna foto o algo así. Entonces en esa subida de la foto, ese archivo que supuestamente es una foto puede ser un apt y ese archivo puede ser enviado al sandbox antes de que se aloje en el FortiWeb, en la aplicación web protegida por FortiWeb. Esa integración con el sandbox permite hacer ese tipo de cosas. O inclusive, si en el FortiClient mismo se generó alguna infección porque un usuario puso por una USB o algún archivo ahí infectado y no lo cogió el IPS y el antivirus, que se pueda enviar al sandbox para su análisis. Pero básicamente el sandbox, ¿cómo es como producto? Es una appliance que trae adentro, pues, realmente hay dos maneras de verlo, puede ser una appliance o puede ser una solución de nube. Y inclusive puede venir incluida con el FortiGate en la parte de nube o puede ser un appliance solito dedicado que se integre con FortiGate, FortiMail, FortiWeb y FortiClient. ¿Qué es lo que tiene adentro del sandbox? Básicamente máquinas virtuales. Es una cantidad de máquinas virtuales, por ejemplo el más pequeño arrancan en 8 máquinas virtuales y los más grandes se pueden ser hasta donde se quiera, ¿sí? 40 y punta de máquinas virtuales hasta ilimitadas en la nube como se necesite. El sandbox tiene máquinas virtuales que simulan una máquina física o un equipo, un portátil, digamos que tenga Windows 7, Windows XP, Windows 8, y en esas distribuciones diferentes de sistemas operativos pone a correr las amenazas a ver cómo se comportan. Si ahí hay algo que está generando algún comportamiento malicioso, que está conectándose a una botnet o que está conectándose a algún servidor de command and control, etcétera, pues lo que hace es que genera un reporte diciendo, venga, esto es malo y esto es lo que está pasando. Eso es lo que hace el sandbox. ¿Por qué de varios sistemas operativos? ¿Por qué de varios sabores? Porque justamente las amenazas no corren igual
para cada uno de los sabores de sistemas operativos. Puede ser que haya un virus que esté diseñado para XP y que no funcione en 10, o que esté diseñado para 8 pero que no corra en Linux, porque eso es así, ¿sí? Entonces hay ese tipo de máquinas. Si uno quiere, por lo general vienen hasta Windows 8, si uno quiere Windows 10 tiene que pagar adicional por una licencia de Windows 10 para Microsoft, y a Fortinet pues obviamente lo equivalente, pero en general vienen con buenas máquinas, y cuando yo quiero alguna máquina con una característica especial dentro del sandbox, es decir, si yo quiero no un Windows 7 básico, sino que yo quiero que dentro de ese sandbox se corra un Windows 7, que tenga un Microsoft Office Word 2013 y algunas cosas más, lo que yo puedo hacer es que en mi ambiente de virtualización puedo generar un clon de una máquina virtual de esas que yo tenga y que quiera montar en el sandbox, y la puedo montar en el sandbox. O sea, digamos que puede ser muy dinámico, tan dinámico como se quiera en el tema del sandboxing. Es bien interesante esa solución. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor, vamos bien. Ok, excelente. Bien, hice esta pausa ahí porque aquí se parte un poco lo tradicional que tiene Fortinet en cuanto a SOC, y entra una nueva solución desde el año pasado con la compra de AxelOps, que AxelOps era una compañía que diseñaba básicamente SIEM, un correlacionador de eventos. Fortinet hasta ese momento lo más parecido que tenía a correlación de eventos era FortiMonitor, pero pues no cubría muchas cosas de SOC, y detrás estaba FortiAnalyzer. Ahora entra esta solución que se llama FortiSIEM, y justamente digamos que Fortinet no inventó la rueda en ese sentido, sino que al comprar AxelOps, que se dedicaba a SIEM, pues adquirió toda esa inteligencia que ya traía para correlación de eventos y le sumó algunas características adicionales. Pero básicamente FortiSIEM es una solución transversal ahí porque hace labores de SOC, hace labores de NOC, e inclusive va más allá a nivel de endpoint y a nivel de servidores. ¿Por qué vamos allá a nivel de servidores, a nivel de endpoint y de servidores? Porque, como sabemos, una solución de NOC, tipo Nagios, etcétera, lo que hace es monitorear, recibir los eventos y censar dispositivos de red. Eso es lo que hace a nivel de NOC, un Nagios o cualquier otra solución de NOC. Entonces, ponen en una pantalla cómo están los servidores, cómo están los switches, cuál es el rendimiento de esos switches, cuál es el tráfico que está pasando, si están funcionando bien, y ya. Y a nivel de SOC, pues es una solución que tiene básicamente lo mismo, una pantalla con eventos de seguridad, pero correlacionando, a nivel de SIEM, correlacionando como PRTG y otros más, eventos de seguridad. Entonces lo que hace es que censa los servidores frente a violaciones, frente a brechas, si hay un servidor que está respondiendo lento, si se cayó un servidor, esos eventos de seguridad, como por ejemplo también los login, logoff exitosos o no exitosos, todo ese tipo de eventos de seguridad los pone en digamos, en una consola de administración o en single pane of glass que ya nosotros bien conocemos. Eso es NOC y eso es SOC. Pero cuando yo digo va un poco más allá de esos dos puntos que hace el FortiSIEM, es que yo puedo inclusive ir a los servidores mismos y poner un agente, por ejemplo servidores Windows, y no hacer solamente el censado de salud, de decir, cómo está de CPU, cómo está de memoria, cómo está de red. No, sino también inclusive yo hacer censado y hacer, digamos, validación, verificación, tener correlación de eventos a nivel de servicios que estén corriendo en el servidor. Por ejemplo, si el servidor es un servidor Microsoft, un Windows Server 2012 y tiene montado un DNS, tiene montado un DHCP y tiene montado un IIS, entonces ver los eventos relacionados a ese rol en específico, a esos servicios en específico, eso lo puedo hacer. Si yo quiero hacer, por ejemplo, monitoreo de integridad de archivos, FIM tradicional, de ver si alguien me modificó el archivo host, si alguien me modificó
algún archivo de una aplicación web que esté alojada en el servidor, si están haciendo alguna configuración y creando archivos, eso, tener visibilidad de eso también. Si yo quiero hacer monitoreo de las llaves del registro, también lo puedo hacer. O sea, es decir, todas esas configuraciones, esos cambios críticos que se puedan producir en el servidor, puedo inclusive tener visibilidad de ellos. Si hay inclusive alguna aplicación desarrollada in-house que genera unos logs personalizados, también los puedo vincular ahí. Entonces, hay un montón de soluciones que se pueden tanto de SOC como de NOC censar y correlacionar directamente desde FortiSIEM y no tienen que ser dispositivos Fortinet. Nuevamente, todos los equipos que haya en la red, todos los dispositivos que estén en la red, se pueden integrar con FortiSIEM. Puede que algunos no nativamente, puede que algunos requieran algunos servicios profesionales, pero se puede. Inclusive, si en algún momento hay alguna aplicación, algún servidor que no se integre nativamente, yo lo que puedo hacer también es generar la ejecución de scripts desde el FortiSIEM y esos scripts correrse por SSH o lo que sea, y ese output o esa salida que me den los comandos, puedo correlacionarlos y meterlos como eventos en el SIEM. Es decir, puedo ser tan granular y tan dinámico como quiera a nivel de correlación de eventos. Eso lo puedo hacer en servidores Windows que hablábamos ahorita, el tema de agentes. El resto es agentless, el resto sin agente. Todos los switches, servidores, todo lo que yo quiera censar lo puedo hacer sin agentes. Si yo quiero hacer esas características avanzadas de monitoreo de llaves del registro y todo eso, monitoreo de integridad de archivos y demás, lo tengo que hacer con un agente de Windows. Para Linux, yo también puedo hacer, instalar un agente que sigue siendo el mismo agente de Axel Ops, pero llego hasta el monitoreo de integridad de archivos. Entonces, digamos que es una solución bien fuerte, bien interesante, que está cogiendo mucha fuerza y puede licenciarse, bien sea dinámicamente, bien sea como un equipo que se compra una vez. Es decir, realmente es un virtual appliance que yo pongo en ambiente de virtualización, pero puede comprarse la solución o puede pagarse anualmente por suscripción. Entonces, digamos que es una solución bien interesante que se puede dimensionar bien al detalle por eventos por segundo y por dispositivo. Esto es una charla completa también que podríamos ver más adelante, pero eso es FortiSIEM y, como digo, es muy transversal a todo. Bien, encima de esto hay un producto que de pronto no es muy común, que no suena mucho, que se llama FortiPortal, pero FortiPortal cobra sentido cuando yo tengo FortiManager y FortiAnalyzer, además de obviamente FortiGates en la red. Es decir, por ejemplo, un proveedor de servicios, no sé, como Arus, que brinde el firewall como servicio, y además de eso le entrega al cliente reportes cada mes, pero ya no son 10 clientes, sino que son 100 clientes. O digamos que no nos vayamos tan lejos, ya son 20, 30 clientes. Y esos 20, 30 clientes me representan a mí gestionar por cliente, digamos, unos 10 dispositivos. Estamos hablando de 200, 300 dispositivos que yo voy a tener que gestionar uno a uno. Entonces, el FortiPortal lo que hace es que los une todos para MSSP o para Service Provider, me une todos esos equipos para yo gestionarlos y verlos desde un solo punto. Eso hace FortiPortal. Cobra sentido, obviamente, y requiere que haya un FortiAnalyzer, FortiManager, obviamente FortiGate detrás, pero eso es lo que hace FortiPortal. ¿Listo? Bien, aquí hay una solución accesoria, digamos, adicional a todo este portafolio, que es FortiTester. De pronto no lo han escuchado mucho, honestamente no es muy común. Tiene un foco muy puntual. FortiTester es un producto que se diseñó básicamente para hacer pruebas de estrés. Eso es todo lo que hace. FortiTester es un appliance, hay varios modelitos. Lo que hace él es que genera un volumen de tráfico que yo determine y me saca reportes, y ese volumen de tráfico yo lo puedo dirigir hacia un switch, hacia un router o inclusive hacia una aplicación web generando peticiones en capa 7. Eso puede hacer el FortiTester. ¿Para qué? Para yo, no sé, tengo un FortiGate 30 y resulta que en el datasheet dice que él soporta 0.9 GB de throughput en firewall. Ah, bueno, yo le voy a poner
esa casi 1 GB de throughput en Firewall a ver cómo se comporta, o voy a comenzar a subirle más a ver hasta dónde puede soportar. Eso puede hacer el FortiTester, y yo inclusive puedo definirle una curva, puedo decirle que vaya subiendo de 200 en 200 megas hasta que llegue al giga. Puedo ser, digamos que, puedo jugar con esos valores y puedo definir unos test de prueba, unos set de pruebas para los dispositivos que yo quiera, bien sea en capa de aplicación o simplemente temas de tráfico de red. Eso es lo que hace el FortiTester. Sin más, de esta manera se puede resumir el portafolio de Fortinet. Como verán, son muchos productos. Yo sé que es mucha información muy rápido. Yo prefiero, como digo, hablarlo así, a pesar que todos los slides en adelante están mucho más detallados, pero prefiero que lo entiendan aquí. Ese es como el punto de partida. Yo puedo entender a Fortinet como Centrum. Son productos de la A a la Z, o sea, son muchas cosas. Entonces, esa es la manera más sencilla de verlo, y si ustedes lo entendieron fácil con el slide pasado, con este ya lo aterrizan un poco a producto y pueden entender que hay unos productos que están enfocados pues para unas labores muy específicas, y todo apalancado pues con el tema del Fabric, de la integración. Bien, eh, si ustedes miran estos slides que yo les voy a compartir, ustedes van a encontrar el detalle de esto y les puede servir para encontrar, digamos, para hacer dimensionamientos rápidos o para acercarse rápidamente a lo que necesiten con algunos focos. Por ejemplo, aquí en el caso de los FortiGate les muestra cuáles son las familias de FortiGate, inclusive llegando hasta las partes de máquinas virtuales, todos los servicios que hay detrás. Tiene inclusive las características a nivel de sistema operativo versión 5.4, qué es lo que hace en FortiGate. Les muestra los equipos, desde los equipos más pequeños y las variantes a Wi-Fi hasta los equipos y los detalles. Esta parte es interesante. Por ejemplo, si ustedes miran equipo por equipo acá en el tema, en estos slides que están enfocados a producto, en el caso del FortiGate, ustedes van a ver los datos que son importantes para dimensionamiento, los datos principales a tener en cuenta. Ustedes miran, por ejemplo, el throughput de firewall de ese equipo, le miran el tema de sesiones concurrentes, que es lo que más uno necesita saber cuando va a hacer un dimensionamiento. Si ustedes miran, por ejemplo, ese Threat Protection Throughput, es casi que el throughput real que se está teniendo en cuenta cuando uno va a tener todos los bombillitos prendidos de UTM. Cuando uno va a hacer características de UTM, lo ideal es, y lo que recomienda Fábrica, es siempre basarse en este throughput de Threat Protection Throughput y no sobre el que dice Next Generation Firewall Throughput. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que si van a aprender, van a trabajar en UTM, trabajen con base en este, y ojalá vayan un poco más arriba, o digamos que sobredimensionen un poquito los equipos para ir más holgados. Pero estos slides son interesantes no solamente porque les muestran esas características, sino porque también les muestra, por ejemplo, la distribución de puertos. Este trae un puerto Giga Ethernet RJ45 WAN, tiene 4 Giga Ethernet RJ45 Switch, y tiene variantes de Wi-Fi. S30 viene también 30 Forti Wi-Fi con los estándares 802.11a hasta 802.11n. Y ahí sí mismo les muestra cómo viene fabricado. Si es un equipo pequeño que no viene para rack, sino para ser montado en escritorio, pues les aparece con el form factor específico desktop, los estándares que hablamos ahorita, y específicamente para cada una de esas otras características les muestra el detalle. Si hizo cuántos clientes de FortiClient soporta para hacer temas de antivirus, de equipo, de IPS, de VPNs, etcétera, cuántos clientes soporta, cuántos tokens le puedo meter a ese equipo, cuántos access points puedo gestionar desde ese FortiGate, si puedo gestionar FortiSwitch. Es decir, les muestra todas esas características equipo por equipo, lo que ellos soportan. Por ejemplo, en estos casos, si tiene almacenamiento interno, cuántas gigas tiene de storage, 32, 64, etcétera. Si viene con procesadores dedicados de contenido, procesadores SOC, también lo muestra. Es bien chévere. Estos slides son muy dicientes, y para temas de preventa son muy importantes. Les muestra los equipos nuevos, les muestra los equipos inclusive RUGT. No sé si han escuchado estos RUGT, pero si no los han escuchado, pues estos RUGT básicamente son equipos que vienen diseñados para ambientes difíciles o ambientes hostiles, ambientes industriales.
equipos que no tienen por lo general partes móviles ni partes mecánicas, nada, lo único que tienen es, por ejemplo, SSD, tienen todo, digamos que diseñado para que no haya partes móviles ni nada de eso. Y en algunos casos vienen certificados inclusive para soportar algunas condiciones difíciles como de polvo, de humedad, etcétera, golpes, esos son los RUCT. Así como ustedes ven esos FortiGate RUCT, también van a ver algunos FortiAPS RUCT. Les muestra también a nivel de equipos ya medianos, etcétera. Esos slides, vuelvo y digo, son bien interesantes para cada uno de los productos que ustedes vayan a ver, bien sea para los pequeños como inclusive para los grandes, les muestra el detalle, como es el caso de los FortiGate 5000, que son los chasis que ya adentro se alimentan con tarjetas FortiGate 5001D, son las tarjetas UTM, las tarjetas FortiGate, con las controladoras FortiController FSTL 5903 y también con FortiSwitches, porque estas tarjetas no vienen con una densidad de puertos muy grandes. Entonces pueden ver ustedes bien hasta dónde se puede llegar, en este caso casi 1 tera por segundo en estos equipos a nivel de throughput de firewall y la distribución a nivel de clustering, todo lo que pueden hacer, cómo vienen las tarjetas, a nivel de controladoras, las virtual appliance, los transceivers, todo eso trae ya bien en detalle de todo lo que soporta, los transceivers para uno, para el otro. Como les decía, la evolución del sistema operativo, la familia de FortiAPS, los FortiAPS Cloud, etc. Entonces estos slides yo se los voy a compartir para que los tengan muy en cuenta y puedan ver todo lo que, digamos que ya detallado lo que vimos ahorita y cuando se enfrenten de pronto a algún tema de dimensionamiento que necesiten ver, por ejemplo, en este caso, de los Forti switches, cuáles son los firewall pequeños a nivel de acceso de oficina o a nivel de empresas pequeñas, cuáles son los switches que están diseñados a brindar características de PoE para alimentar APs o cámaras IPs, cuáles son los que me permiten hacer stacking, cuáles tienen interfaces de 1 GB, cuáles tienen interfaces de 10 GB, cuáles tienen interfaces de 40 GB, cuáles vienen con 8 puertos o 48 puertos. Digamos que esto es bien interesante para que le den una ojeada. Me gustaría saber hasta ahí qué dudas tienen. ¿Cómo les gustaría que abordáramos alguna otra charla de producto que ya haya enfocado a cualquiera producto de estos que estamos viendo en estos slides? En la que podamos centrarnos en ese producto en específico a conocer las características, el alcance, todos los detalles técnicos y comerciales que ustedes puedan necesitar en un caso u otro. Entonces, los escucho. Pues bueno, ya tenemos agendadas tres, en realidad tres sesiones posteriores a esta, una que es FortiWeb, que nos interesa porque pues la vamos a implementar ahorita en nuestro proyecto de renovación interna. Otra de ellas es pues, FortiAnalyzer y FortiManager, de igual forma y lo utilizamos también en la operación. Y también vamos a ver, tenemos una sesión de funcionalidades de FortiGate y la nueva versión de 5.4 del FortiIOS, ¿sí? No sé si alguno tenga alguna otra tecnología que queramos ver posteriormente. Pues a mí aparte de ver la charla del FortiWeb que está programada, sí me gustaría ver una de Forti Authenticator. Listo, yo creo que podemos tomar esa sugerencia también, Forte Authenticator, y comenzar a buscar una fecha. Sí, tenemos algunas ya programadas, como hablaba ahorita Andrés, entonces sugiero que nos reunamos y miremos qué otras fechas podemos, digamos que programar otras soluciones en adelante.
Pues nada, cualquier otra que se les ocurra en el camino y que quieran conocer un poco más, le escriben a Andrés y él me transmite a mí de acuerdo a las prioridades también de ustedes y de acuerdo al foco, pues si es viable o no y programamos la respectiva charla de esa solución. ¿Listo? Ok, Juan, sí, muchas gracias. Bueno, no sé qué queda en el tintero, algún otro tema, alguna inquietud, algo sobre lo que hayan visto, que les haya dejado alguna pregunta en el aire o que hayan querido, que quieran profundizar para verlo ahora o para verlo más adelante, o vamos por terminada la sesión de hoy, temprano. No, pero preciso hoy que hay fútbol lo vamos a acabar temprano, ¿no? ¿Cómo así? Oiga, sí, 3:30, ¿no? De razón no hay preguntas. Sí. De mi parte no tengo preguntas. No sé si alguno de los que están presentes tiene alguna otra pregunta. Andrés, Me parece que no. muy para tu equipo Sí, de dime. preventa y obviamente para ti. Sí. Pues si bien vamos a seguir haciendo estas charlas con alguna regularidad de producto y demás, pues también es importante que yo los acompañe en temas de apoyo y de ser buffer, ¿no? De que ustedes tengan como una mano más en apoyo para dimensionamientos, para proyectos específicos en los que estén trabajando. Entonces, no sé, me gustaría que revisemos cuándo te queda fácil a la semana. Yo voy, no sé, una vez a la semana, un par de horas, veo que están trabajando, que les puedo dar la mano, en apoyarlos. Ser como digo, un buffer más para que ustedes tengan, liberen un poquito de carga a nivel preventa. Sí, dale, no, pero eso pues lo miramos luego, no te preocupes. Digamos que ahorita, pues lo importante es que lo que me les dije, la sesión queda grabada. Juan nos va a enviar las presentaciones donde ya está todo el detalle y pues ya algún caso puntual, pues entraríamos a mirarlo, ¿sí? Pues, en detalle Bueno, de igual cada acá una de creo que las estamos series. mezclados todos, ¿no? No solamente preventa, sino Y, de comercial y demás. sí, Entonces, y hay personas de operación. ok, ok. Entonces, Entonces lo revisamos en otra sesión o hablamos por teléfono. sí, Listo. listo. Buen Ok, rollo. Bueno, a todos muchas gracias entonces por su tiempo y quedo muy atento a cualquier inquietud que puedan tener y que pueda salir en el camino. ¿Listo? ok, bueno, muchas gracias, Juan. Vale, con todo gusto. Gracias. Feliz tarde, que estén bien. Bueno, chao, chao. Hasta luego.